A continuación, De Mañana con Monumental. De mañana con Monumental, porque usted es lo principal. Deportes, curiosidades, humor, espectáculos y mucho más. De mañana con Monumental, porque usted es lo principal. Sí. Hola, muy buenos días. Muchísimas gracias por estar con nosotros una mañana más en De Mañana con Monumental. No estoy sola en la cabina. Bueno, aparte de la compañía que ustedes nos hacen a través de Canal 2, la imagen de la radio, y a través de Radio Monumental, les cuento que tenemos muchos especialistas hoy porque el tema que tenemos en la mesa se las trae. ¿Han ustedes experimentado lo que es tener un niño o una niña con trastorno de déficit atencional e hiperactividad? Bueno, tal vez no sean sus propios hijos, pero sí los compañeritos de sus hijos. Sin duda alguna, nos genera muchísimas curiosidades y preguntas por responder, que bueno, pues hoy decidimos ponerlos acá como tema de nuestra mesa redonda. Así que hoy vamos a dedicar 2 horitas de nuestra revista para conversar sobre este tema con los expertos que nos acompañan. Así que bueno, doy la bienvenida, vamos a ver primero las damas, ¿verdad? A doña Ligia Chávez, nutricionista que cada jueves está con nosotros, pero también hoy tenemos el apoyo psicológico. Entonces, Michelle Jack está con nosotros también, del CEDI, para aunar un poquito en esos detalles que todos a veces vemos, ¿verdad? Con respecto a estas conductas diferentes, pero que no sabemos explicar más allá. Bienvenidas. Bueno, un placer compartir en esta mañana, sobre todo el tema de la nutrición y la hiperactividad. Hay muchos estudios, hay muchos mitos también, y a mí me parece importante casi que decir de principio lo único que tiene evidencia científica. Ajá. Y es que las carencias nutricionales sí trastornan el desarrollo cerebral. Entonces, cuando ya un niño aparece con algún trastorno, empezamos a jugar con una serie de alimentos que ya se sabe que son de uso delicado, como los colorantes, como algunos químicos, que es importante quitarlos de la dieta, pero se nos olvida pensar si ese niño o niña tuvo una carencia por una decisión personal. Hay chiquillos que deciden no comer de algo y la mamá, por más que le insista, no quieren, y eso a la postre es una deficiencia nutricional que podría traer trastornos en el cerebro. Bueno, una excelente introducción porque ya nos deja con curiosidades. Michelle, bienvenido, muchas gracias. Buenos días, gracias Nati por invitarnos el día de hoy. Definitivamente es un tema que no pasa de moda, ¿verdad? Es el trastorno del déficit atencional con o sin hiperactividad. Yo creo que es algo que vamos a escuchar hoy y mañana y pasado mañana y durante muchísimos años, porque sencillamente es algo que está en nuestra sociedad. Es algo que también tiende a sobrediagnosticarse un poquito a veces, ¿verdad? Ahora muy fácilmente, como que cualquier chiquillo que no pone atención se dice, ¿verdad? Se le pone la etiqueta. Entonces yo creo que es importante hacer eventualmente un repaso de los síntomas, de las características que tienen estos chicos para poder hacer las verdaderas diferencias y poder pues entrar en todo el asunto ya como el tratamiento y el abordaje que se debe hacer. Así es, bueno, Rodrigo Romo también está con nosotros representando al CEDI y estamos a la espera de que llegue el doctor Rojas Oreamuno porque también la perspectiva médica pues va a ser muy importante en todo esto que conversaremos hoy. Rodri, bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenos días y muy buenos días para todos. Yo creo que sí es en efecto un tema muy interesante. Me interesa mucho la aportación de la parte de nutrición porque creo que en efecto hay muchos mitos y yo creo que también habría que ver que gran parte de la población en cierto modo padecemos de déficit de atención, ¿verdad? Claro. Porque la atención sostenida tiene que ver mucho con la motivación, el cómo se nos transmiten los aprendizajes y qué tanto nos interesa cierto aspecto, cierto tema. Entonces yo creo que tenemos mucho de qué hablar hoy. Sí, bastante. Y bueno, les contamos que las consultas las vamos a estar atendiendo durante la segunda hora de esta mesa redonda, preferiblemente del tema que estamos tratando hoy. Hoy sí les vamos a pedir que nos concentremos en este tema que sé que a muchas personas les va a hacer identificarse. Y bueno, pues se estima que la hiperactividad afecta entre el 4
y el 7% de las personas. Hay casos en que realmente uno dice, pero ¿qué le pasa a este chiquito, verdad? Qué extraño, los papás mismos no se preguntan, pero vamos hoy a aclarar todas esas dudas. Y bueno, lo primero, ¿cuáles son esos signos, esas señales que nos hacen pensar que nuestro niño o niña puede tener un déficit de atención o déficit atencional por hiperactividad, Michelle? Ok, bueno, primero tenemos que aclarar que lo que vamos a encontrar en los niños es el déficit de atención, y la hiperactividad va a ser un síntoma que está o no está presente, ¿verdad? Entonces eso es tal vez como importante hacer la aclaración, ¿verdad? Entonces tenemos chicos que van a tener problemas de atención en general, unos con manifestaciones de hiperactividad y otros que no van a tener esa manifestación. Los chicos con la que se manifiestan con hiperactividad van a ser más fácilmente detectables porque son los que nos llaman más la atención, ¿verdad? Son esos chiquillos que son súper inquietos, que no se quedan queditos, que se levantan de la silla, que van y hablan con el compañero, que después de hablar con un compañero fueron y hablaron con el otro. Entonces no solo están inquietos ellos, sino que van y interrumpen la actividad general del aula. Alborotan el panal. Alborotan el panal literalmente, ¿verdad? Entonces son más fáciles de detectar, tienen una detección más temprana que los chicos que son solamente inatentos, por decirlo así. Entonces, bueno, vamos a encontrar en los chicos que no tienen hiperactividad, son chiquillos más bien como pasivos, más bien lentos, ¿verdad? Son inatentos, ¿verdad? Que esa es como la característica principal. En general, en ambos casos vamos a encontrar chiquillos desorganizados, ineficientes, porque como no logran poner atención, entonces no logran llevar a cabo de pronto todas las tareas que se le están solicitando, por ejemplo, en el aula, ¿verdad? O en la casa también, porque no son solo manifestaciones que vemos en la escuela. Con los chicos que además tienen hiperactividad, ¿verdad? Entonces vemos chicos que son inquietos, que no se quedan queditos para nada, ¿verdad? No solo no ponen atención, y como digo, sino entonces van, interrumpen al que está a la par que sí estaba poniendo atención. Son los chiquillos de pronto que se volvieron a contestar algo y volaron un manazo, entonces se botaron la cartuchera, el lápiz, el bulto, ¿verdad? Entonces después por arreglar eso, fueron y botaron el del compañero, ¿verdad? Entonces esta inquietud, esta impulsividad motora que ellos no logran controlar, ¿verdad? Entonces tenemos como esos dos grupos, el déficit atencional con hiperactividad y los chicos que no lo tienen. Ahora, a nivel alimenticio, doña Ligia, ¿podríamos hablar de un tipo de alimentación especial para ellos una vez que se ha detectado algún tipo de conducta, o más bien, y aquí el apoyo psicológico va a ser ideal, cuando un niño presenta hiperactividad o bueno, algunos de estos dos tipos de déficit atencional que nos mencionaba Michelle, ¿se puede pensar que tienen también alguna señal o manifestación de ello con la ingesta de alimentos? Sí, se dice que los alimentos podrían favorecer la hiperactividad, pero no la van a provocar. O sea, no es que se come ese alimento y entonces va a generar el trastorno. Sí podría contribuir. Y en esto las mamás a veces son las más indicadas, porque como no hay un alimento específico que sea el señalado universalmente como el causante de, entonces a veces se le dice a la mamá, usted identifique. Se consideran que los carbohidratos simples, como los chocolates o el azúcar, podrían tener una relación muy directa. Y alguna mamá le dice, es que ese chiquillo se toma el fresco y después empieza a brincar y nadie lo aguanta. Habría que darle el fresco con un sustituto o no. En un niño, uno lo que pretende es una alimentación saludable. Hay un estudio muy bonito realizado en Venezuela con niños hiperactivos, y entonces empezaron a hacer grupitos de niños hiperactivos tratando de decir, bueno, vamos a modificar un poco la conducta, esa conducta relacional, mire, compórtese bien, ¿verdad? Desde la directriz de la maestra, levante la mano, no haga eso, ¿verdad? Y hicieron otro grupo donde solo modificaban la dieta, e hicieron otro donde hacían las dos cosas simultáneas, como tener un mejor comportamiento social, ¿verdad? Porque tal vez el niño no se siente mal en sí mismo, pero sí a nivel de grupo no se relaciona bien, y mejorando la alimentación, y ese fue el que logró los mejores resultados. ¿Por qué razón? Porque los niños muchas veces están comiendo mal y no lo notamos. Entonces, cuando mejoramos el balance de la dieta, podríamos decir que se pueden controlar otros factores de tipo cognitivo. ¿Cómo hacer
¿verdad? Y esa es como la pregunta ahora que estamos varios profesionales aquí, ¿cómo hacer para saber si un niño tiene un problema de tipo alimentario o es un chiquillo necio? Que uno dice, es que este me salió diferente a los demás, ¿verdad? Los demás sí son educados. Yo cuando estaba leyendo ahí, más o menos explicándonos qué es una conducta de hiperactividad, pues yo encajo prácticamente en todas, ¿verdad? Y lo único que he hecho es como moldear el comportamiento cuando estoy en un grupo para no salirme y no ser como muy identificada. Pero yo creo que hay un sentir de moverse y parte de mis estudios que tienen que ver con el movimiento humano, la importancia de que los niños se muevan, la importancia de que tengan espacios adecuados. Si tenemos en una clase 40 niños todos apretados, podría ser más bien el que está molestando un disparador de una inconsistencia dentro del sistema. O sea, podría ser un emergente grupal de algo que está sucediendo a su alrededor. Y si a eso se une una mala alimentación, entonces las cosas se van a agravar más. Por ejemplo, en cuanto al hierro, que hace mucho tiempo se decía, bueno, ese chiquillo tiene anemia, ¿no? Y cuando crezca ahí se le quita, ¿verdad? Y cuando coma mejor y no sé qué. Y ya se sabe que el desarrollo neurológico no está bien cuando un niño en etapas tempranas de su vida no alcanza las necesidades o los requerimientos de hierro, si no los tiene, si no tiene el hierro en su cuerpo. Y quizás ese es uno de los mayores problemas a nivel mundial, que se llama la anemia ferropénica, o sea, por una mala alimentación o por otras causas. Entonces, de ahí que uno podría pensar, si uno tiene una familia y siempre hay un chiquillo que es como diferente, el que no come nada, o el que se levanta antes de la mesa, el que está discriminando, el que le saca el chile dulce a la comida, uno podría decir que ese niño con esa conducta repetitiva 5 veces al día va a tener una carencia. Entonces, ¿cómo le vamos a exigir un buen comportamiento en esas condiciones? Y en cuanto al azúcar, tenemos que tener mucho cuidado. Imagínense un niño hiperactivo que cumple años y no se puede comer que todos los demás sí, porque él es diferente. Entonces las mismas investigaciones, dicen que le estamos generando un estrés adicional porque lo estamos haciendo diferente. Se vuelve como el malo de la película porque es muy activo. En eso tenemos que tener cuidado porque viene un desarrollo integral del sujeto, y entonces decirle a usted se le quitamos el azúcar para que deje de brincar, tenemos que ser sumamente cuidadosos. Ahora veamos los niños que no desayunan, por ejemplo. Un chiquito va pasando una calle, un carro pita, ese chiquito no ha desayunado. ¿Por qué no ha desayunado? Ahí viene un componente de tipo emocional, o sea, la familia todo apúrese, corra, que le coge tarde, que esto, que los zapatos, que el bulto. ¿Cómo va a desayunar a alguien con esos ambientes familiares de tanto estrés? Un bus pitando ahí, ¿verdad? Y aquel con el pelo mojado, güey. Yo conozco niños que se terminan de mudar en el bus o en el carro de la mamá poniéndose los zapatos. ¿Cómo vamos a lograr que un niño así desayune? El chiquillo llega estresadísimo a clases, no pone atención, puede hacer que la glicemia ande baja, se está muriendo de hambre, anda viendo a ver qué se come, se para, se sienta. Un accidente de tránsito puede ser mayor en aquel que no ha comido porque anda, mal. Claro que si hablamos de niños hiperactivos, me cuesta imaginarlos sentaditos, tranquilos a la mesa, tomando su desayuno. Pero cuando hablamos de la detección de estas características que ustedes ya nos han venido mencionando, tal vez, Rodri, contanos cómo hacer o cuál es la edad en la que uno ya puede oficializar un posible diagnóstico, al menos un diagnóstico casero, que uno diga, qué raro, mira, yo leí por ahí que los niños con estas características son como hiperactivos. ¿Se da de nacimiento? ¿Hay factores genéticos en ello? Bueno, esto se detecta desde edades muy tempranas justamente por comportamientos que podemos ver en los niños. Sin embargo, más adelante, ¿verdad? Como psicólogo uno lo que hace es evaluar el desarrollo y las habilidades. Esto más que nada para poder detectar en qué áreas le está afectando el déficit, ¿verdad? Porque el déficit de atención, a fin de cuentas, no está relacionado directamente con el déficit cognitivo. Sin embargo, si evaluamos habilidades, es probable que un niño con déficit de atención e hiperactividad tenga un menor rendimiento en cuanto a conocimientos de tipo teórico escolares, ¿verdad? Entonces, si es un niño que ya se va a desfasar un poco del grupo, yo creo que ahí tenemos que hablar de la importancia de realmente integrar adecuadamente a estos niños en el aula, ¿verdad? Porque son niños que a fin de cuentas pueden dar mucha dinámica en un salón, ¿verdad? Si es bien canalizado.
Yo diría que cualquier persona con hiperactividad puede ser sumamente funcional si se le canaliza adecuadamente. Un niño que después de clases también realiza actividades deportivas, otro tipo de disciplinas donde se va regulando, pero tiene también un alto desgaste de energía, va a ser muy positivo, ¿verdad? Pero se ha creado como que también una imagen muy negativa de niños problemáticos. Y lo que dice la doctora es interesantísimo por algo. Yo creo que también el medio familiar muchas veces se altera y la familia en general se trastorna en una familia hiperactiva. Claro. Bueno, vean, hoy tenemos mucho de qué conversar, así que estamos dedicando estas 2 horas de programa a una mesa redonda sobre déficit atencional muy asociado a la hiperactividad. Casi que ese es nuestro enfoque de hoy. Si usted tiene una experiencia que contarnos, puede comunicarse con nosotros al 905-222-0000. Vamos a ir a una pausa comercial, pero antes tenemos un dato muy interesante. ¿Sabían ustedes que la deficiencia de oxígeno en el niño cuando nace, o el hecho de que la madre sufra preeclampsia, que ahora el doctor Rojas cuando venga nos va a explicar y ampliar un poquito más todo esto, puede ocasionar trastorno de déficit atencional o hiperactividad? Bueno, vamos a escuchar una capsulita informativa, hacemos una pausa y volvemos con más. Un estudio publicado por la revista Pediatrics reveló que los niños que tienen menos oxígeno al nacer presentan un mayor riesgo de desarrollar hiperactividad y déficit atencional. La deficiencia de oxígeno se puede generar por asfixia durante el parto, dificultad respiratoria neonatal e incluso cuando la mujer sufre preeclampsia. El estudio se aplicó a 82,000 niños con edades entre los 5 y 11 años, en el cual se concluyó que los menores con algún tipo de dificultad respiratoria al nacer tuvieron un 16% más probabilidades de recibir diagnóstico de déficit atencional e hiperactividad. Dentro de este porcentaje, el 47% de los niños diagnosticados sufrieron el síndrome de dificultad respiratoria neonatal. En el 34% de los casos, la madre tuvo preeclampsia y en el 26% los niños estuvieron expuestos a asfixia durante el nacimiento. Además de estas situaciones, en niños prematuros también se detectó riesgo de diagnóstico de déficit atencional e hiperactividad. No me toque el dial porque usted está de mañana con Monumental. Ya regresamos con De Mañana con Monumental. Continuamos con De Mañana con Monumental. Porque usted está de mañana con Monumental. Continuamos con más al ser las 9 de la mañana con 25 minutos. Vean, por error les invité a llamar de una vez, pero es que es la costumbre. Recuerden que hoy estamos conversando sobre el déficit atencional, que está estrechamente ligado con la hiperactividad, especialmente en los niños. Así que les pedimos que las consultas que nos hagan llegar tengan que ver con este tema y las vamos a estar respondiendo en la segunda hora de nuestro programa, y también la línea telefónica será hasta ese momento cuando la habilitemos para que ustedes participen con nosotros. Damos la bienvenida ahora sí al doctor Manuel Rojas Oramuno, médico internista que se une a esta mesa redonda desarrollada por profesionales en distintas áreas, psicología, nutrición y ahora medicina interna. Doctor, es que estamos tan vinculados nosotros, ¿verdad? Nuestro organismo está tan interrelacionado que no podemos dejar por fuera ciertas áreas. Y fíjese que ahorita, antes de irnos a la pausa comercial, mencionábamos que a veces cuando hay una deficiencia de oxígeno a la hora del nacimiento de un niño, podría provocar precisamente un déficit atencional por hiperactividad o asociado a la hiperactividad. Entonces nos encantaría que usted nos amplíe un poquito al respecto de esto, y gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, y un honor estar acá tratando de aprender de todos ellos. En realidad manejan más déficit atencional que lo que se maneja en medicina interna, pero sí es una cosa interesante. El cerebro es una gran computadora, y esa gran computadora es muy sensible a la vez. Hay un montón de circunstancias que pueden ocasionar que cosas mínimas pueden ocasionar un fallo que en etapas iniciales puede ser subdiagnosticado y que paulatinamente se puede ir haciendo más evidente conforme pasan los años. Y evidentemente el cerebro es de los órganos que más consume oxígeno, de los que requiere una más rica circulación, y consecuentemente cualquier cosa que comprometa este aporte de sangre, oxígeno, nutrientes al cerebro
pues va a ocasionar que eventualmente diversas zonas del cerebro puedan ser afectadas. Una cosa interesante es que antes era muy rígido en cuanto a lo que eran funciones cerebrales, y se decía que la zona 6 era tal, que el área de Broca hacía tal función, y que otras zonas del cerebro no podían asimilar o asumir las funciones de una zona que se había lesionado. Y entonces, ante esta teoría antigua, porque ahora se habla más de la plasticidad cerebral, ¿verdad?, pues se decía que era imposible que determinada lesión en una zona no ocasionara un déficit que no era atribuible a esa zona, por decirlo así. Bueno, cuando hablamos de hipoxia, estamos hablando de algún factor o alguna circunstancia que condicionó transitoriamente el aporte de oxígeno a determinada parte del cerebro. Se dice usualmente que en hipoxia el daño es difuso, y el daño difuso quiere decir que es todo el cerebro el que está siendo sometido a esta injuria. Típicamente lo que más se ve agravado siempre es primero corteza cerebral. Si nosotros imaginamos el cerebro como una especie de, podemos decir, como una toronja, la corteza cerebral viene a ser la cáscara de la toronja, y el resto del parénquima, el tejido cerebral, es el resto, la pulpa que está dentro. Bueno, en esta corteza cerebral hay una serie de funciones que están íntimamente relacionadas con el aprendizaje, con el reconocimiento de personas, con los actos emocionales, la parte afectiva y demás, y es muy susceptible a agresiones, entre ellas la hipoxia. Y este aporte de oxígeno puede estar disminuido desde etapas tan tempranas como un parto traumático, por ejemplo, ¿verdad?, o inclusive en etapas ya de adultos, posteriormente un accidente, una asfixia por sumersión, un intento de suicidio por ahorcamiento, etcétera. Todo esto depriva transitoriamente el cerebro de uno de sus nutrientes más necesarios, que es el oxígeno, y consecuentemente tiene que haber muerte neuronal, tiene que haber sufrimiento neuronal, y consecuentemente hace que muchas funciones se vean afectadas. Generalmente pensamos que cerebro, cuando hay lesión, tenemos que tener lesión motora, en el sentido de la gente está acostumbrada a que si hay una lesión cerebral, dejó mover un brazo, dejó mover una pierna, y no necesariamente. Podemos tener trastornos en la memoria evidentísimos, el reconocimiento a personas, cuadros pseudodemenciales. Hay gente que los catalogan como que ya empezaron a chochar y que ya tienen demencia, y no tienen demencia. Tuvieron un factor agregante que condicionó a que todo lo que es aprendizaje, lo que es actos evolutivos, lo que es emociones, lo que es su estado anímico se vea comprometido. Y esto hace que estas personas no tienen tal vez déficit motor evidente, pero sí algo cambió en ellos. Cuando un padre de familia o una mamá llega a consulta psicológica o a consulta nutricional con un niño que presenta este tipo de conductas así como con excesiva energía, ¿verdad?, y no ha tenido un diagnóstico oficial, generalmente ustedes le recomiendan algún chequeo médico general como para ver si está bien en sus niveles de azúcar, si su grasa está bien. Es decir, este tipo de chequeo general está asociado, y también nos encantaría saber si una vez que se realiza el diagnóstico de déficit atencional asociado a la hiperactividad, se le recomienda algún tipo de medicamento especial. Bueno, en general, cada vez que uno recibe un niño, uno desea siempre que el control pediátrico esté en orden y al día, ¿verdad? Eso es lo ideal. Y, por ejemplo, cuando llegan y dicen, es que no pone atención, bueno, a mí me gusta, por ejemplo, incluso hasta pedir exámenes de pruebas auditivas, ¿verdad?, para ver que el niño esté escuchando bien, que esté viendo bien la pizarra, ¿verdad? Que tenemos que tratar tratar de descartar cualquier problema físico primero que pueda estar afectando la atención del niño en el aula, o su impulsividad o su hiperactividad. Entonces, por supuesto que uno busca que esa parte médica esté siempre controlada, que uno piense que todo está bien en ese sentido, ¿verdad? Ya después que uno pues empieza a hacer las pruebas y uno logra determinar si hay alguno de los déficits de los que hemos estado mencionando, ¿verdad?, que para eso estamos hablando de entrevistas a los papás, horas de juegos con el ratito de juego con el niño, cuestionarios a los maestros si es que ya está en alguna institución, cuestionarios a los padres también, ¿verdad? O sea, hay muchos mecanismos para poder lograr tener la información necesaria para poder realmente hacer un diagnóstico. Incluso para hacer este diagnóstico nosotros buscamos que el niño tenga por lo menos 5 o 6 años. Antes de eso, por lo menos es lo que se trata, de evitar un diagnóstico previo a esa edad, porque pueden haber muchas otras causas que generen de este tipo de conductas antes de esa edad.
Y pues una vez que se determina si el niño tiene el diagnóstico, si lo podemos lograr definir, se tiene que valorar hasta qué grado de severidad tenemos presente, ¿verdad? Los papás por lo general están un poco renuentes a la idea de la medicación en los chicos, ¿verdad? Hay casos en los que es casi que inevitable, ¿verdad? O sea, cuando los niños escalan paredes, ¿verdad? Y uno hasta en un ratito de evaluación no logra sostenerlos para poder evaluarlos propiamente. ¿Verdad? Hay casos en que uno pues insiste y lo que hace uno es explicarle a los papás, ¿verdad? Claro. O sea, que los beneficios y los posibles ¿cómo se dice? Los efectos contrarios, digamos, negativos, prejuicios tal vez que pudiera tener, y casi siempre pues pesan más los beneficios, ¿verdad? Ahora, una vez que uno llega a ese punto, pues lo que hace es referirlo, ¿verdad? Porque bueno, todo el mundo sabe que los psicólogos no tenemos la potestad para medicar, no es nuestra área, entonces uno refiere al profesional que normalmente se refiere a un neurólogo o a un psiquiatra infantil, ¿verdad? Que es el que va a valorar toda la parte médica y toda esta historia médica que hablábamos al principio, para decidir cuál es la dosis, cuál es el mejor medicamento, pues tienen que ir probando también cómo reacciona el niño y todo eso. Sí, yo quería contar algo muy interesante, porque yo tenía un profesor en la universidad que igual, él decía, yo soy lo más desconcentrado, a veces llego a dar la clase y se me olvida lo que venía hablando, y él fue a sacar una maestría a Estados Unidos y todo, decía, yo nunca creí que me fueran a elegir para nada, porque me están entrevistando y yo me salgo de la misma entrevista mentalmente, y dice que cuando él estaba chiquillo y iban a hacer un examen o estaban en una clase y se ponía muy inquieto y empezaba a mover el pie, tiraba el lapicero y ya la maestra lo volvía a ver, había una plaza al frente y le decía, vaya, dele 2 vueltas, ¿verdad? Y él iba feliz porque estaba obstinado ahí en la clase, entonces iba, daba 2 vueltas, se sentaba y ya hacía el examen, sacaba buenas notas. Entonces él había encontrado un mecanismo de liberación de energía que le ayudaba muchísimo a concentrarse. ¿Verdad? Esa es una historia y siempre la tengo presente, porque cuando uno tiene chiquillos, vea cuando no se quieren dormir en la noche y usted los pone a jugar, esos que son hiperactivos, que usted le dice 1000 veces, siéntese, ¿verdad? O cuando están viendo una película y se para y tapa a todos, y entonces empieza a ocasionar un gran problema. El juego sí es algo muy importante, y yo los invitaría a algo muy especial, que es dar frutas como una forma de hidratar. Porque cuando todos los mecanismos corporales, incluso los movimientos armoniosos, de que yo pueda, efectivamente, si yo tengo unos bolos y quiero jugar y quiero pegarlos, el chiquillo se enoja si no acierta, ¿verdad? Que le da un montón y le da un montón y al final le tira algo bien grande para pegarlos, ¿verdad? Porque se enoja, porque no tiene cierta asertividad en el juego. Entonces, cuando uno le explica, bueno, 30 minutos antes usted se va a comer una taza de frutas, ¿verdad? Le podemos poner un yogur. Un yogur que no tenga colorante, porque si lo que queremos es darle una alimentación que sea bien saludable y que los químicos y todas estas sustancias de aditivos que son mejoradores del sabor podrían tener alguna relación o algún... pensaríamos en que ¿para qué le vamos a dar esto a este niño? Tras que se está portando mal todo el tiempo, no pone ni atención, y le voy a dar una cosa tan roja que es un colorante que no es un alimento y que el cuerpo tiene que ver cómo lo desecha, pues tratemos de darle los colores naturales del alimento. Entonces, un yogur sin colorantes, pues incluso el yogur, la misma fresa le puede dar un buen color, rojito, ¿verdad? Entonces, si hacemos eso así, a los 30 minutos vamos a ver un cambio en la actitud. Ahora, un chiquillo con déficit atencional que molesta mucho, a veces en la casa no come con el resto, porque es lo que uno llama muy necio. Tienen sus propios horarios. Y entonces, y eso no está correcto, porque hay una digestión, hay un proceso de absorción de carbohidratos simples, de carbohidratos complejos, incluso se ha encontrado deficiencia en ácidos grasos. Un chiquillo que diga, a mí el pescado no me gusta, y la mamá puso pescado, y eso tiene una relación con el desarrollo cerebral, entonces es cuando uno empieza a preocuparse. Por ejemplo, la taurina, que es un nutriente fundamental en la leche materna. Uno podría decir, pues démosle suficiente leche materna, porque ahí están todos los nutrientes para que este niño tenga un desarrollo cerebral bien y poder mitigar los efectos de una malnutrición relacionada con la hiperactividad. Ven qué interesante, tenemos en pocos minutos vamos a establecer contacto con doña Victoria Quiroz. Ella es madre de una niña hiperactiva, hoy en día ya es una mujer, ya es grande, pero ella quiere compartir con nosotros la historia de crianza un poco y de esas conductas tan particulares, ¿verdad?, que ella tuvo que experimentar. Si la tenemos ya en línea, doña Victoria, muchísimas gracias por acompañarnos, bienvenida a De Mañana con Monumental, apreciamos muchísimo el testimonio que usted nos
nos pueda brindar. Y bueno, sabemos que ya usted tiene hoy una hija grandecita, pero le dio ciertos dolores de cabeza cuando estaba criándose por hiperactividad. Muy buenos días. Encantada, Nati, de participar en su programa. Muchas gracias, doña Victoria. Usted nos contaba antes de iniciar el programa que de niña estaba usted y su esposo notando ciertas conductas diferentes en su hija. ¿Qué tipo de conductas notaban que ustedes decían, qué extraño, esto como que no es muy normal? Bueno, efectivamente, déjenme confesarles que hasta el día de hoy puedo hablar de este tema sin que se me erice la piel. Ajá. Sin que se le erice la piel. Sin que se me erice la piel. Ajá. Porque fue tan duro la experiencia con mi hija que hasta hace un tiempo, conversando de esto, se me erizaba la piel. Bueno, usted recibió, vamos a ver, ¿tuvo alguna alteración en su parto, alguna cuestión particular que los médicos le indicaran como para poder predecir que algo iba a andar diferente en la conducta de su hija? Fue completamente diferente al primer parto, inclusive yo creo que fue como más especial porque estuvo presente mi esposo a la hora del parto. Ajá, o sea, fue especial. Con ella, con la primera no se pudo. Ajá. Lo más duro para mí con ella fue la falta de sueño. Ahora que escucho el programa, digo yo, ay, qué bonito haber sabido uno tantas cosas de psicólogos, de nutricionistas para verlas puesto en práctica, pero en ese momento no fue así. Y ella le costaba muchísimo dormir, no dormía ni en el día ni en la noche, que fue para mí lo más duro, y un llanto permanente. Ah, muy bien. Ahora, ¿ustedes en su momento, doña Victoria, acudieron a algún profesional para que la revisara o algunos medicamentos, consejos de amigos o algo para poder minimizar estas conductas? Nosotros, ya desesperados de ver que desde que nació no dormía, inclusive yo fui un poquito imprudente porque uno tiende a oír consejos de gente que no es experta. Yo le daba, la bañaba por las noches que me decían, le ponía música en la cunita para que durmiera, luego ya desesperados, como casi al añito, como a los 6 meses, acudimos a una pediatra. Ajá. Esta muchacha nos recomendó, bueno, el psicosoma se lo dábamos como fresquito en el chupón. Ajá. Psicosoma, el Ardine, ya la misma pediatra nos recomendó un medicamento que había que darle, lo mínimo, había que administrárselo con jeringuita. Ajá. Y era como la cuarta parte de la gotita de ese medicamento que ahorita no lo recuerdo, y no le hacía nada. Doña Victoria, cuando ya su hija fue creciendo, usted nos contaba que ya tiene más de 20 años, ¿verdad? Tengo entendido. 23 años, sí. 23 años, bueno, ya es una mujer hecha y derecha, pero cuando ya entró en edades en donde la socialización toma un papel más importante, es decir, cuando ingresó al kinder, ya iba a la escuela, ¿cómo fue su comportamiento? ¿Fue distinto? Pues sí, siempre fue distinto y es duro porque la gente comienza a etiquetarla. ¿Qué pasaba? Comienzan a etiquetarla, es diferente, muy inquieta, muy peleoncita, y hacía cosas increíbles. A los 4 años se me subía al techo. ¿Al techo de la casa? Al techo de la casa. Mi esposo tuvo que poner mallas en los portones porque ella se salía. Es increíble. Estudiaba, ya cuando entró a la etapa de escuela y colegio, ella estudiaba, como llama uno comúnmente, parada de manos. Ajá. Con las patitas para arriba y esa era su manera de estudiar y después muy peleoncita, sí. Muy peleona. Era común, porque esto es algo que ahorita vamos a profundizar, doña Victoria, que muchas veces cuando se habla de niños hiperactivos se toma como sinónimo de niños agresivos. ¿Había algún tipo de problemas con su hija respecto a esto? Pese a la educación que ustedes les daban, ¿se metían problemitas de estos de agresión a otros niños? Sí, era que no. Yo lo que recuerdo es que siempre estaba a la defensiva. Ajá. A veces provocaba que el otro chiquito la molestara, entonces inmediatamente como que lo hacía a propósito para defenderse. Ajá. Y sí, era muy violenta porque mordía, una vez le llenó a un chiquito los ojitos de tierra completamente y... ¿Los qué? Y entonces, ¿le llenó los ojos de tierra a otro chiquito? Otro chiquito que tal vez le dijo algo que no le gustó, entonces le tiró tierra en los ojitos y se los llenó de polvo, o sea. Muy bien. Bueno, es así que uno nota que no son así como muy normales. Ahora, doña Victoria, ya para finalizar, y le agradecemos mucho este valioso tiempo que nos está regalando,
hoy en día, que ya usted nos cuenta que su hija es pues mayor de edad, de 23 años, ya es una etapa en la que ya se considera una adulta, ¿verdad? ¿Puede usted contarnos acerca de su comportamiento hoy en día? ¿Le afectó? ¿Usted cree que le afectó negativamente todas esas conductas de niña ahora que ya es una adulta? Todo lo contrario, yo siento que eso le ayudó mucho en su momento y pues sufrimos la actitud de ella, pero todo lo contrario, porque siento que eso le ha servido para que sea, ya, lo voy a llamar así, hiperactiva en la cuestión académica. Porque sí, muy activa en la cuestión, hoy por hoy es ya profesional, a sus 23 años pues acaba de sacar su carrera universitaria y siento que, y muy tranquila y muy dulce, muy dulce. Esa característica muy mona, una muchachita muy dulce, muy calladita, pero sí le ayudó su hiperactividad, siento yo, que para su actividad académica. Muy bien. Y decisiones en su vida también muy plantada, es como muy plantada en sus decisiones. Y la verdad que sí. Bueno, doña Victoria, le agradecemos muchísimo que haya participado con nosotros. Siempre es muy valioso el testimonio que nos puedan brindar y pues ha sido de gran aporte para nuestro programa. Que pase buen día y muchas gracias por habernos acompañado. Nati, que tengan buen día todos ahí en la cabina. Perfecto, bueno, vamos a hacer una pausa comercial y cuando volvamos vamos a desmenuzar este caso porque vean qué interesante, ¿verdad? Todo lo que nos cuenta. Yo también estudiaba en el techo. Bueno, podría estar asociado hasta ser excelentes profesionales, ¿verdad? Porque si estuviera Rafita, ay, qué historias nos contaría, ¿verdad? Lo agarramos del otro psicólogo, pero bueno, vamos a hacer nuevamente una pausa comercial y al volver retomaremos este tipo de conductas y sobre todo algo que ya nos están preguntando en el Facebook, ¿qué pasa cuando se detectan este tipo de situaciones ya cuando uno es adulto? Vamos a volver con estos temas luego de la pausa. No me toque el dial porque usted está de mañana con Monumental. Ya regresamos con De Mañana con Monumental. Continuamos con De Mañana con Monumental. Continuamos con más de nuestro programa especial que estamos realizando hoy. Al ser las 9 de la mañana con 47 minutos, hemos dedicado este par de horas de programa a hablar sobre la hiperactividad en los niños, esta característica de déficit atencional que muchas veces le atañe a bastantes personas, no siempre son diagnosticados o algunas veces hay no sé cómo decirlo, doctor Rojas, usted me mencionaba algo antes de la pausa comercial sobre los diagnósticos, una dimensión, podríamos decir. Básicamente lo que hay que definir es dos cosas aquí. Una es que un déficit atencional no es un trastorno de aprendizaje, son dos cosas diferentes, ¿verdad? Que no todo el chiquito que le cuesta aprender tiene un déficit atencional y mucho menos necesita medicarse. Que están los dos extremos. Uno de los extremos es el chiquito que le cuesta aprender, inmediatamente necesita algún metilfenidato, para no dar el nombre del medicamento, ¿verdad? Y hay que darle eso. Y el gran problema es que también mucho médico le sigue la corriente a la mamá, porque hay que ayudarlo a que pase sus estudios y hay que darle el medicamento cuando lo que tiene es un problema completamente diferente a un déficit atencional. Entonces, en este sentido, hay que ser muy estricto en los criterios diagnósticos, y ahora lo digo, y además nos pueden ayudar a hacer los verdaderos criterios diagnósticos de un déficit atencional. Y en este sentido también está el otro extremo, el miedo a veces de los padres a medicar a un paciente que ya tiene claramente establecido un diagnóstico. Entonces, en este ámbito, los dos extremos hay que tomarlos en cuenta. El paciente que lo estamos empujando hacia un diagnóstico porque simplemente le cuesta estudiar y que no tiene un déficit atencional, y el paciente que ya lo tiene y que no queremos medicarlo y que no queremos manejarlo en forma integral, porque es otra cosa, como decía Elige ahora, bueno, no es simplemente tómese la pastillita y váyase para la casa, es todo un contexto de manejo psicopedagógico, nutricional, médico y demás, que es lo que hace que un paciente evolucione en forma adecuada. Y la otra cosa importante es que no siempre que tenemos un déficit atencional necesariamente tenemos hiperactividad. Podemos tener déficit atencional con hiperactividad, sin hiperactividad o una mezcolanza de ambos, y que no nos predomina uno más que otro. Y otra cosa importante,
que el paciente que tiene déficit atencional tiene una serie de características importantes que pueden hacer que no calce en el engranaje social. Y por eso es que a veces no cuadra, por decirlo así, con el rol o la rutina de los demás niños. Porque estamos hablando de niños, pero recordemos que el déficit atencional siguen adultos también, claro, ¿verdad? Sin embargo, hoy el enfoque que estamos dando es en la hiperactividad, propiamente estas conductas como las que mencionábamos. Y doctor, con lo que usted menciona, por ejemplo, doña Victoria nos decía, mi chiquita no dormía, o sea, tenía menos de un año y no dormía. Ante esto uno pensaría, por supuesto, que en medicarla. Claro. Y ese es uno de los síntomas o de las conductas tal vez que uno empieza a ver desde muy pequeñitos. ¿Verdad? Yo antes decía que uno espera hasta los 5 o 6 años para hacer un diagnóstico como certero, pero definitivamente hay manifestaciones conductuales que empezamos a ver desde antes, ¿verdad? Y sobre todo, digamos, en el caso de esa señora que ya me dice, ya tenía un punto comparativo, porque ya había tenido una bebé antes que había sido, ¿verdad? Digamos, como con un cierto desarrollo, y de pronto viene la otra y empieza a notar ciertas diferencias, ¿verdad? Entonces la falta de sueño, por ejemplo, esos bebés que duermen como 5 minutitos y se despertaron y la mamá queda como agotada y dice, pero ¿qué pasó? ¿Verdad? Era la hora de la siesta y ni siquiera logra la siesta, ¿verdad? Entonces ese es uno de los síntomas o de las presentaciones conductuales que vemos muy a menudo en los niños, que más tarde logramos diagnosticar con hiperactividad. Yo sí apunto a hacer una revisión concienzuda de lo que está comiendo el niño. Primero tenemos que garantizar que todos los nutrientes estén presentes antes de cualquier cosa. O sea, esa es la parte vital y fundamental. Y aun cuando sean bebitos que solo... Claro, le voy a dar un ejemplo. ¿Cuál fórmula? La leche materna es lo que se tiene que dar a un niño hasta los 4 meses. Y después de ahí la mamá debería sacarse la leche y dársela al bebé hasta el año. Eso es lo ideal. Incluso se habla a los 6 meses. Cuando usted tiene ya antecedentes familiares de niños hiperactivos, pues denle los 6 meses y si puede hasta el año y más, ¿verdad? Hay ejemplos muy interesantes. La leche materna se absorbe muy rápido. Tiene una digestión maravillosa. Entonces un chiquito se duerme y al ratito está ya otra vez jugando porque se absorbió muy rápido. Y hay mamás que le pasan como la receta otra y son cosas inadecuadas. Por ejemplo, en la noche, vean lo que dicen: dele un atol con maicena, leche, maicena y un huevo. Un niño de 4 meses que no se le da el huevo antes del año precisamente por las alergias alimentarias, ¿verdad? No está todavía el aparato digestivo preparado. Tiene que haber una introducción adecuada de alimentos porque las alergias muchas veces tienen una relación con la hiperactividad. Entonces, le da un chupón, vea la mezcla que lleva, que hasta para un adulto usted dice, a mí eso siento como una bomba, ¿verdad? Pues el chiquito siente como una bomba, queda así para atrás, respirando, tomando aire y no se mueve. Como en knockout. Como noqueado unas 6-7 horas. Entonces la mamá dice, esa es la receta maravillosa para dormirlo, porque ahí quedó para atrás. Hay un problema digestivo que le ocasionamos, una carga de solutos impresionante, todo un aparato digestivo comprometido que ni se mueve, viendo a ver cómo lo metabolizan. O otras mamás que toman licor, ¿verdad? O le dicen, echémosle una gotita de coñac, que esto la abuela lo recomendaba, y se lo da al chiquito, pudiéndole ocasionar una toxicidad mayor y real a nivel neuronal. Entonces, esas son cosas que tenemos que hablarlas aquí. No lleguemos a esos niveles de imprudencia. Es mejor buscar la ayuda profesional de un psicólogo, de un médico, de un nutricionista, antes de caer en esos extremos, tratando de ordenarlo a como deben ser los demás hijos, no cometer ese error. Ahora, Rodri, bueno, nos llamaba mucho la atención de las cosas que escuchábamos del testimonio hace un momento de doña Victoria, que ella decía, bueno, sí, a veces mordía a los chiquitos, le puso tierra en los ojos a otro porque la molestó. ¿Por qué es que asociamos hiperactividad con agresividad? ¿Van de la mano? Bueno, no necesariamente. Es una conducta que frecuentemente vemos, pero no van necesariamente asociados. Hablaríamos más bien de un mal manejo de impulsos. El niño como tal tiende a ser muy impulsivo y si no ha introyectado lo que son los límites de comportamiento, llámese en casa, con compañeros, con hermanos, en la escuela,
pues se tienden a dar este tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque reaccionan en forma muy rápida, ¿verdad? Entonces yo creo que este es uno de los grandes mitos que se tiene asociado. Un niño con déficit de atencional, hiperactividad, no necesariamente va a tener conductas violentas, probablemente presenta las conductas disruptivas, porque estamos hablando que en una estructura de un salón de clases, pues bueno, hay que tener la atención sostenida, hay que mantener silencio, ¿verdad? Entonces, cuando se tratan de salones donde son más dinámicos, más activos, funcionan mucho mejor, pero no tendrían que haber este tipo de comportamientos. Y hay que diferenciarlo mucho de los niños que más bien presentan una conducta negativista desafiante, ¿verdad? Por eso yo creo que es importantísimo dentro de la evaluación, como decía Michelle, poder tener un diario, por decirlo así, de las conductas del niño. El hecho de que se haga un perfil, digamos, de las conductas del niño en la escuela, en la casa, es importantísimo, porque podemos entonces diferenciar si lo que tenemos es un problema de manejo de límites o realmente es un problema de... Claro, porque hay una delgada línea entre este chiquito es hiperactivo o este chiquito es un malcriado, ¿verdad? Como dicen popularmente. No, y vemos muchos niños que en la escuela son tranquilos, se desenvuelven bien, pero en la casa son un desastre. Entonces, ¿dónde no se están manejando bien los límites? Es curioso porque también todo este tipo de conductas parecieran causar afectación en edades tempranas, pero ya de adultos podríamos pensar que es un beneficio ser hiperactivo para ciertas cosas, o no podemos generalizar. Yo creo que no se puede generalizar, pero yo creo que lo importante y lo básico de cuando uno trabaja con chicos que tienen hiperactividad es justamente esta enseñanza en técnicas de autocontrol, ¿verdad? Que es en un periodo donde ellos no lo tienen. Entonces uno les enseña técnicas para poder manejar esta impulsividad que sienten, ¿verdad? Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que llegados ya más o menos a los 12, 14 años, ya están introyectados todo este aprendizaje que ha tenido, y de adulto, pues ya la madurez le va ayudando, ¿verdad? Entonces ya tiene más herramientas para poder lidiar con todo esto. Entonces, como decís vos, toda esta energía que se trae, ¿verdad? Que ya la podemos modular, que la tenemos bajo control, que la sabemos cómo manejar hacia un lado o hacia el otro, la podemos proyectar hacia cosas muy positivas. Ahora, yo sí creo que es básico este periodo de la infancia, donde si nosotros tenemos un niño con hiperactividad y no le damos esas herramientas, lo más probable es que de adolescente o de adulto le va a costar muchísimo. Entonces no va a poder modular toda esta energía que está teniendo. A diferencia de esos años básicos donde sí es importantísimo el manejo en la casa, en la escuela y eventualmente pues con algún tipo de terapia que le pueda ayudar también. Incluso idealmente pensemos, por ejemplo, en el adulto que tiene hiperactividad, pero lo asociamos a un área de trabajo donde pueda estar activo físicamente, donde pueda utilizar su creatividad. Es un adulto totalmente funcional y productivo, totalmente productivo, en alto nivel. Y si además el medio en el que se desarrolla le ayuda, ¿verdad? Yo me imagino que, por ejemplo, qué sé yo, por decir un ejemplo nada más, en una agencia publicitaria un montón de creativos hiperactivos y probablemente no están sentados en un escritorio, ¿verdad? El medio más bien es algún salón donde puedan expresarse, hay pizarras y computadoras y pueden pasar a un ambiente y pasan al otro, ¿verdad? Entonces, definitivamente el medio ambiente en el que uno se desarrolla va a propiciar o no el desarrollo positivo de esa hiperactividad, de esa impulsividad. Que nos diga la doctora Lilia, ¿verdad? Como experiencia propia. Yo quisiera plantearles algo que a mí me está preocupando en el consultorio y que yo trabajo con niños. Entonces los niños llegan, los niños en 30 minutos ya es demasiado tiempo, ¿verdad? Y yo lo que hago es jugar con ellos, porque un chiquito con problemas de alimentación en realidad es un problema familiar. Ahí están los padres acompañándolo, pero el chiquillo come lo que le dan, y lo que no le dicen, o no se lo demuestran, o no lo participan, o lo obligan, entonces la cosa se empieza a complicar. Entonces la consulta con el niño es muy fluida. Los papás siempre dicen, es que ve cómo es, pero siéntese, pero él hablar, y no, yo necesito que me interrumpa más bien, porque es un lenguaje y una comunicación donde el niño tiene que tener las herramientas para sentirse bien, sobre todo los niños obesos, son increíblemente inquietos, a veces se pasan del lado donde yo estoy sentada y empezamos a jugar con alimentos y hacemos viajes y paseos y meriendas inventadas que se salen de lo formal que la mamá quisiera. Pero hay algo que me está preocupando más, y les voy a decir con todo el cariño, yo no sé qué hacer con eso. Son niños que llegan a la consulta y la mamá les pone el iPad o el iPhone
con una película aquí conectado para que se entretenga y esté tranquilo. Pero estoy hablando de chiquitos de 2, 3 y 4 años que ya saben usar todo tecnológicamente y están cambiando películas y a veces interrumpen la consulta para decir alguna escena de lo que están viendo ahí. Entonces está ausente el niño realmente la consulta, y uno lo que quiere es jugar con ellos acerca de qué es una alimentación saludable y por qué no les gustan esos alimentos y qué meriendas ha visto que le gustaría probar, y que si conoce ir a una feria y que se sabe que es un chayote y que si tiene espinas o no. O sea, usted no puede interactuar con un niño porque los padres de familia, sobre todo los que tienen más recursos, le tienen esos aparatos, y estoy hablando que es demasiado frecuente. Así como uno tiene un celular, los chiquitos tienen un juego. Sí, entonces es como una chupeta electrónica. Sí, es como para cállense un ratito mientras yo hablo, o en los restaurantes. Entonces las almuerzos familiares del domingo se convierten en los adultos conversando, si es que no están con el teléfono también, ¿verdad? Y todos los chiquitos con cada uno con su aparato electrónico que lo acompaña, ¿verdad? Entonces de pronto ese compartir familiar se perdió. Pero eso los tranquiliza, y yo creo que no deberíamos de llegar a eso. A mí me parece como que se puede perder un poco. Entonces, ¿cómo tranquilizarlos? Sí, bueno, o sea, pero se puede perder un poco. ¿Cómo hacerlo? Bueno, yo creo que tranquilizar, depende de lo que sea. Incluso integrarlo a las actividades es como, por ejemplo, llevar a un niño pequeño a un restaurante es una tortura, ¿verdad? Si nosotros pretendemos que esté sentado seriamente, incluso hacer sobremesa y demás, pues es una tortura para un niño, ¿verdad? Uno tendría que como papá adaptar y decir, bueno, que se siente, que coma y que hayan juegos ahí para que también él pueda desahogarse. Él no entiende la parte de la sobremesa. Vean, vamos a hacer una pausa comercial y les cuento que el Facebook está movidísimo. Hay muchos comentarios que queremos compartir con todos ustedes al volver de la pausa, y ahora sí los invitamos a que nos llamen. Vean, puede ser que ustedes sean profesores, entonces tengan estudiantes con hiperactividad y nos cuenten su experiencia, o bien que ustedes mismos hayan vivido alguna circunstancia así, nunca los diagnosticaron o pudieron tener acceso a un tipo de tratamiento. Todo eso queremos conocerlo a través del 905-222-0000. Hacemos una pausa y ya volvemos con todas las consultas. Llámenos, llámenos, estamos esperando su llamada, es importante, llámenos ya. Ya regresamos con De Mañana con Monumental. Continuamos con De Mañana con Monumental. De Mañana con Monumental. Regresamos con más, y ahora sí, este espacio es todo de ustedes para que nos hagan sus comentarios y consultas, como doña Yesenia, que ya está acompañándonos vía telefónica. ¿Cómo está, doña Yesenia? Bien, ¿y ustedes cómo están? Muy bien, gracias a Dios. Bueno, yo no sé si tiene que ver con el tema, pero yo sé que dentro de los panelistas está la nutricionista. Mira, el asunto es el siguiente. Mi hija tiene 11 años, ella es diabética tipo 1 desde los 5 años y medio, y hace aproximadamente unos 8 meses le cambiaron la insulina. Ahora usa Lispro y usa Glargina en la noche. Ella se inyecta 4 veces al día, pero el plan de alimentación se lo cambiaron porque este tipo de insulina, el efecto que tiene es poco. Entonces antes ella tenía su desayuno, su merienda de media mañana, su almuerzo, su merienda, su cena y una merienda a las 9 de la noche. Pero ahora no, ahora le cambiaron completamente su plan de alimentación, le quitaron las meriendas de media mañana y de tarde, solamente una fruta. Ella está en crecimiento y le abultaron los carbohidratos tanto en el almuerzo como en la cena. Entonces, en el almuerzo tiene 5 carbohidratos, en la cena también tiene 5, en el desayuno tiene solamente 1. Entonces, yo sí quisiera saber
si se puede hacer algo nutricionalmente, porque obviamente desde las 12 de mediodía hasta las 6 y media de la tarde que ella va a cenar, ella va a tener hambre. Muy bien. Doña Yesenia, vamos a hacer un trato, porque efectivamente la consulta no se relaciona estrechamente con el tema que estamos tratando hoy, pero aquí la vamos a guardar. Vamos a priorizar un poquito más en las que nos vayan ingresando, que tengan que ver directamente con el tema, y al finalizar la sección le vamos a dar la respuesta, si le parece. De acuerdo. Tenemos otra llamadita, doña Lourdes. ¿Cómo está? Muy buenos días. Buenos días. Gracias por atenderme. La pregunta mía es, tengo un niño que desde que él entró al kinder, los maestros, ahora él está en 3er grado, siempre me insisten en que yo le dé imiprimina para que él esté tranquilo. Yo no estoy de acuerdo. Yo no quiero un zombie. Yo le digo al médico, yo no quiero un zombie. Él, para mí, la hiperactividad de él, para mí es normal. Porque, bueno, en mi casa, cuando ya él está en la casa, le gusta patear bolas, salir al corredor, correr, y con el otro hermanito, pues él es demasiado inquieto, ¿verdad? Inquieto. Yo no le doy café, cosa que me han dicho que café no se le debe dar, que chocolates en muy poquito, ¿verdad? El pediatra que me lo ve, me ha dicho que le dé jugo de naranja en la mañana en vez de café. Jugo de naranja con sandía. Entonces yo le licúo el pedacito de sandía con la naranja. A él le encanta, él se lo toma, ¿verdad? Y dice que eso lo ayuda a él a mantenerse más quietito. Es el chiquito negro de mi familia. A muchas fiesticas no lo invitan, porque él es así. En muchas se ha jalado la torta hasta de que pellizca el queque, o lo muerde a escondidas, o él es el que más corre en la casa. Me han mandado a llamar porque me dicen, mire, se agarró con fulano, le pegó a fulano, ¿verdad? Entonces yo sigo insistiendo con el médico, yo no quiero darle imiprimina, y yo quisiera que me dieran esa respuesta. Muy bien. Si es posible eliminar esa pastilla en él, y le agradezco mucho atención. Gracias a usted, doña Lourdes, ya casi le vamos a ayudar, porque vea que, engloba todo, ¿verdad? Engloba la parte psicológica, la parte de nutrición y la parte de medicina interna, porque nos menciona un medicamento en concreto. Bueno, ya le vamos a responder, doña Lourdes, porque doña Viviana también está esperándonos vía telefónica. Muy buenos días, doña Viviana. Buenos días. Les voy a hacer 2 preguntas y después 2 comentarios. Muy porque bien. Mi hijo tiene déficit atencional. Él tiene 8 años y toma Ritalina. La primera pregunta es a la nutricionista, porque la Ritalina le quita el hambre, y desde las 7 de la mañana a la 1 que tiene el efecto de la pastilla, no me come ni una merienda, no come nada, y solamente me come en la casa, que es cuando no tomo la pastilla. ¿Qué puedo hacer para mejorar su nutrición? ¿Cuántos añitos tiene, doña Viviana? Disculpe, ¿cuántos años tiene? 8 años. 8 añitos. 8 años. Perfecto. Muy La bien. otra pregunta es que él solo toma la pastilla cuando está en la escuela, y cuando está en la casa no la toma, y por lo tanto a mí me cuesta más manejar la parte de concentración. Yo puedo acompañarlo con técnicas de concentración para que se me facilite el manejo de la casa. ¿Y con quién las aprendo? ¿Con un psicólogo, con una psicopedagoga? ¿Con quién? Y los comentarios son los siguientes. Primero, a las maestras, porque mi hijo recibió, no sé, discriminación, maltrato, porque cuando él tenía 4 años, 4, 5 y 6 años, las maestras me decían que él no trabajaba, que era problemático, que pasaba distraído. Me dijeron que él no iba a pasar a la escuela, que él seguramente si llegaba a la escuela se iba a quedar porque él no podía. Me dijeron que ya no sabían qué hacer con él, que se rendían y que yo tenía que ver qué hacía. Le gritaban, lo trataban mal, no sé, es decir, ellas no comprendieron lo que él tenía. Y hasta que finalmente yo lo llevé donde un psiquiatra y sí le dieron el diagnóstico de déficit atencional. Y aquí viene el segundo comentario. ¿Aló? Doña Viviana, ¿nos escucha? Ay, se le cortó la llamadita, qué pena. ¿Aló? Ahí está. Sí, aquí. Rápidamente. Ajá, ¿cuál es su segundo comentario, doña Viviana?
¿Perdón? ¿Cuál es su segundo comentario? Sí. No, vieras que hay problemitas, doña Viviana, con la señal, pero bueno, ya más que suficiente con lo que nos ha aportado. Lástima que nos dejó ahí con la curiosidad de un comentario más, que de seguro estaba muy valioso, pero ya con esto es un aporte impresionante. Doña Marta, muy buenos días, ¿cómo está? Buenas, yo tengo un bebé de 6 años y algo. Ella va a la escuela. En la escuela se porta súper bien, pero cuando llega a la casa para hacer tareas hace súper berrinches. Él está con un psicólogo y un psiquiatra y usa imipramida. Y entonces quisiera ver cómo puedo tratar los berrinches de la casa con respecto a las tareas. Y tengo otra bebé que es de 3 años y ella le pega y muerde a un primito, pero solo con el primito. Entonces quisiera ver más o menos cómo me pueden ayudar con eso. ¿Cuántos años tiene el primito? Casi 4 años. Muy bien. Ok, aquí la anotamos ya entonces. Muchas gracias, doña Marta, por su consulta, y vamos a recibir también a don Jorge. Muy buenos días, don Jorge, ¿cómo está? Bien, ¿estás? Bien, gracias a Dios. Antes escucharon la versión de la mamá hablando de la hija, ahora yo quiero hablar como el hijo. Perfecto. Yo fui hiperactivo, soy, de que tenía una silla en la dirección con mi nombre cada vez que me mandaban, ¿verdad? De tomar 4 o 5 Ritalinas al día. Y le digo a la señora esa que no le quiere medicamento a un hijo, que debería dejárselo, porque sí es cierto, no lo invitaban a una fiesta, lo rechazaban, los primos lo dejaban así, pero calmándolo un poquito, bajándole 3 rayitas, porque del todo no le quitan a uno la esencia que uno es, uno podía compartir un poquito mejor y podía estudiar. A mí me costó mucho estudiar, pero salí adelante. Y hoy por hoy, si debería volver a nacer, me encantaría volver a nacer hiperactivo. Y la gente me dice que cómo voy a hacer con un hijo mío porque van a ser así. Perfecto, yo desearía que fuera así, porque yo calculo que con el ritmo de vida que yo tengo y con lo que yo hago, si no fuera hiperactivo no me alcanzaría. Yo desearía que... ¿Perdón? Perdóneme que lo interrumpa, ¿por qué no nos cuenta un poquito qué hace usted ahora? Vea, yo trabajo ahora con animales, yo soy groomer. Yo trabajo de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Llego a la casa y veo una película. Me acuesto a la 1 de la mañana y a las 6 de la mañana estoy despierto. Los domingos, que son los días libres, yo tengo mis perros también. Los domingos, que son los días libres, atiendo a mis perros y a las 6 de la mañana estoy bañando mis perros y paseándolos. O sea, me estresa estar sin hacer nada. Claro. ¿Verdad? Estoy en una reunión de X cosas y tengo que tener un papel, ¿verdad? Como un papel para poder estar haciendo garabatos o cosas, porque si no me puedo concentrar. La gente a veces cree que no me estoy concentrando porque estoy rayando, pero es mi manera de concentrarme. En un tiempo, hace muchos años, quise estudiar locución, entonces me daban lo que era el punto de apoyo, ¿verdad? Que tenía que tener algo así en la mano y bueno, le daban media vuelta. Y porque lo más curioso es que hablo cualquier cantidad y aprendí a hablar hasta los 5 años. ¿De veras? Antes de los 5 años lo que hacía era babulcear, o sea, decía cada palabra que... Estaba más ocupado moviéndose, seguro. Sí, exactamente. Entonces es algo muy común porque yo tengo en este momento 36 años, entonces hace 30, 25 años éramos malcriados, no era una enfermedad, ¿verdad? Eran muy poquitas las maestras o las niñas, como le decían en ese tiempo, que sabían cómo atendernos. Porque yo me daba cuenta de que si alguna profesora o una maestra me caía mal, oiga, no podía entenderle. En cambio, si me caía bien, pasaba excelente. Entonces es como saber cómo canalizar nuestra energía, porque como le digo, si no fuera porque yo soy así, no podría hacer lo que yo hago, porque como le digo, no paso que en un momento. Perfecto. Y en cuanto al medicamento, es mentira que lo pone a uno así como zombie, pues sí los calma a uno tamaño un poco, pero la esencia ahí está todavía. Entonces casi por bien para socializarlo a uno, porque sí tienden mucho a como a discriminarlo, y para peores males siempre fue un poquito gordito, y en ese tiempo los gorditos éramos como más todavía, entonces era como el hambre con la gana de comer, con lo que se montaba. Entonces sí es como tratar de que hay algunos medicamentos que sí, bueno, yo sí estoy de acuerdo en eso, porque si no tendríamos una vida entre comillas normal, ¿verdad? Perfecto. Bueno, don Jorge, no sabe cuánto le agradecemos que nos haya llamado, porque esa contraparte que usted aporta es valiosísima, y ya casi le vamos a ampliar un poco los comentarios de los expertos, y recibimos la última llamadita. Doña Ligia está acompañándonos en la línea. ¿Cómo está, doña Ligia? Muy bien, por dicha. Buenos días a todas y saludos, me caen todas muy bien. Quiero un comentario pequeño. Yo tuve un hijo y era el primero.
Era un niño, ¿verdad?, que de 0 a 3 años, ese niño hacía absolutamente todo, no dormía, él jugaba con todo, buscaba todo y todo, pero yo tuve la bendición de poderlo criar. Entonces yo supe conducirlo con unos pequeños consejos que yo sabía, pero ese niño lo que tenía era una extraordinaria inteligencia, ¿verdad? Por dicha que yo nunca pensé en la Ritalina ni mi pediatra, porque el señor era muy avanzado. Imagínense, yo tenía un niño que cuando tenía 9 meses, en una andadera, él podía leer. Fíjense que él veía la televisión y decía Pizza Hut, McDonald's, Derby. Todo se lo aprendía. Él podía leer con 9 meses. Con 1 año y medio él hablaba sujeto, verbo y predicado, y el pediatra me decía, ¿por qué ese niño habla perfectamente? Yo le decía, mire, doctor, todos los niños no hablan. Me decía, no, los niños hablan a los 4 años. A veces hay que tener cuidado que un niño no es que es hiperactivo por una enfermedad, sino porque hay un exceso de inteligencia. Perfecto. Cuando él llegó a la escuela, él era un niño que venía bravo del kinder porque me decía, mami, ¿por qué mis compañeros pintan un palo o el cuerpo, 2 palitos las piernas y 2 palitos los brazos y una bolita la cabeza? Yo pinto una persona bien pintada, yo hago un dibujo bien. Después de la conducta él no se subió a una ver y venía quebrado de la escuela con muchos chiquitos, ni travesía ni nada. Él, ya cuando él entró a la escuela, él era una persona atenta, que no traveseaba, una persona madura, y así es una persona ahora que sabe muchos idiomas y hace muchas cosas importantísimas. Pero yo nunca pensé en la Ritalina. Yo me aguanté esos 3 años durísimos cuidándolo, pero no la necesitaba. Era que era exageradamente inteligente. Perfecto. Tienen que tener cuidado en eso las mamás, de que puede ser que sea muy inteligente, averigüen, ¿verdad? Muy bien. Y no hay que ponerlos a dormir. Gracias, doña Ligia. Bueno, ven, unos a favor, otros en contra. Hay mucho que comentar. Vamos a hacer una pausa comercial y cuando regresemos, ahora sí, nos dedicaremos a que nuestros expertos analicen una a una las consultas que acabamos de recibir y algunas otras de nuestro Facebook. Ya volvemos. Ya regresamos con De Mañana con Monumental. Continuamos con De Mañana con Monumental. Como nos decía la doctora Ligia Chávez ahorita durante la pausa comercial, la consulta suya es todo un tema y usted merece una respuesta amplia. Así que le invitamos a que la próxima semana, por favor, escuche el segmento de nutrición. Ahí la doctora, independientemente del tema que tenemos, va a sacar unos minutitos para poderle explicar a usted la respuesta amplia que merece usted y su hija, porque es todo un tema aparte. Así que le agradecemos mucho que haya participado con nosotros y le invitamos a que esté pendiente la próxima semana. Hablemos ahora sí de la consulta que nos hacía doña Lourdes. De inmediato, ella nos contaba que su niño, desde que entró al kinder, ahora está en 3er grado, siempre estaba como muy inquietillo, ¿verdad? Y le habían recomendado utilizar un medicamento, pero ella no quiere, ¿verdad? Bueno, yo creo que en eso nos ayuda montones el testimonio de Jorge, ¿verdad? Que yo creo que hay que quitarse ese miedo. Por otro lado, tampoco podemos pensar que cada niño que tiene hiperactividad o cada niño que tiene déficit atencional requiere el medicamento ya por sí. O sea, no es una receta, no es una suma matemática, no podemos aplicarlo a todos los casos. Y de ahí la importancia de individualizar cada uno de los casos y evaluarlo. Por eso yo hablaba al principio de qué grado de severidad tenemos en la casa, ¿verdad? Todavía creo que dijo 3er grado, estamos hablando de 9 años, ¿verdad? Más o menos. Entonces, sí es importante buscar alternativas a nivel de manejo en la casa, manejo en la escuela, ¿verdad? A mí lo que sí me llamó la atención, y yo quisiera tal vez que el doctor amplíe un poquito en el tema de la imipramina, porque sí me llamó la atención ese medicamento para lo que se lo recetaron a este niño, ¿verdad? Era para bajarle un poco las energías, ¿verdad? Nos hablaba ella. Doctor, ¿qué papel juega aquí este medicamento? En un niño, ¿verdad? Una niña niño de 3 años. Perdón, de 3er grado, tiene 9 añitos. Más o menos, 9 años, sí, más o menos. Aquí habría que ver todo el contexto, ¿verdad? Porque a veces los padres piensan que se lo están dando para una cosa y tal vez es para otra cosa. La imipramina, la amitriptilina son medicamentos que entran dentro del grupo de lo que se llaman antidepresivos tricíclicos. Son de los primeros grupos de medicamentos antidepresivos que se utilizaron y ahora ya hay montones todavía con mucho mejor efecto desde el punto de vista antidepresivo. Actualmente, en realidad, este tipo de medicamentos tienen fundamentalmente 2 indicaciones. Una es enuresis nocturna.
habría que ver si más bien el niño tendrá ese problema y por eso se lo están dando, y ella piensa que se lo están dando por la hiperactividad. Y el otro se usa mucho en manejo de dolor. Interesantemente, los antidepresivos tricíclicos elevan el umbral del dolor, y entonces dentro de los pacientes que manejan dolores crónicos, como por ejemplo fibromialgias o dolores de cáncer y cosas por el estilo, se usa mucho este medicamento porque hace que el estímulo tenga que ser más intenso para generar la percepción de dolor. Pero como manejo propiamente dicho de un síndrome de hiperactividad, no. El gran problema es que estaríamos jugando más bien con un efecto secundario de los antidepresivos, que puede ser que le produzca somnolencia. Entonces, también vamos a lo que me comentaron mucha gente. Bueno, es que no quiero estar dormido, pero hay gente que lo quiere sedarlo con medicamentos, y entonces tal vez si le están jugando con la sedación es un error, o por decirlo así, es un horror, porque la idea del manejo de este tipo de pacientes no es sedarlos. Casualmente esa es parte de la estrategia de saber manejar un paciente, no es dormirlo, porque dormirlo es muy fácil. Entonces, como está dormido no molesta, pero eso no es la idea. Entonces hay que saber primero establecer claramente un diagnóstico de hiperactividad, que es muy difícil, sobre todo en etapas escolares, ¿verdad? Porque el niño por naturaleza es activo. Sí, claro. Es muy activo, uno se cansa de solo verlos, ¿verdad? Pero hay que saber cuando ya trasciende los límites, o cuando ya tiene problemas de manejo de límites y otro tipo de cosas, en las que la parte psicológica es fundamental para establecer la psicología y pedagogía, saber exactamente qué es lo que está pasando con ellos y cómo medicarlos. Entonces volvemos también a los mismos extremos, no hay que abusar de la medicación, y si hay que medicarlos hay que saber con qué se medica, y también explicar los efectos secundarios de los medicamentos, porque no hay medicamentos que estén exentos de efectos secundarios, entonces hay que saber prescribir, ¿verdad? Bueno, vean que aquí... Perdón, y esto de efectos secundarios voy a aprovechar, porque un efecto secundario puede ser que le quita el hambre, el apetito. Claro, que es el caso de doña Viviana, ¿verdad? Un supresor de apetito. Es un supresor, entonces eso es complicado en un niño que necesita nutrirse, que cada 2 horas, 2 horas y media tiene que comer. Doña Viviana nos decía que tiene 8 años su hija y toma Ritalina y no le come nada de las 7 de la mañana a la 1. Eso está mal. Eso está mal. Incluso los periodos escolares y los recreos tienen un sentido. No solamente el cansancio mental de estar hablando siempre de un tema, sino el refrescarse, una merienda, nutrir al cuerpo, llegar a un lapso y luego volver y en esos recreos no se está comiendo nada, no se está nutriendo. Pero ¿qué puede hacer ella, doña Ligia? Porque imagínese la frustración de la mamá, decir, yo le puedo preparar las mejores meriendas, pero si ella se le inhibe el apetito, ¿qué hago? Hay que llegar a negociar, porque uno podría decir que cuál es el tamaño de la merienda que sí le cabe. Entonces, si ella ve cositas pequeñitas, porque tiene una sensación de que ya está llena, es que ve que interesante cómo un medicamento puede hacer ese trastorno. O sea, poder bloquear toda la sensación, la salivación, porque a usted le dicen un limón ácido, usted puede decir, uy, hasta que me sale aquí, o donde ve a alguien comérselo. Esa niña puede tener tal efecto que ve al otro arrugando la cara por comerse un limón ácido y ella no está salivando, es porque está alterando todo el proceso natural, entonces ella va a comer casi que obligada. Pudiera ser que una cantidad pequeña, como 3 uvas, media galleta y medio vaso de agua, que es una merienda muy pequeña, como de 150 calorías o menos, pudiera ser que algo de nutrientes le da para seguir manteniendo su concentración, la capacidad de entender, el aprendizaje, porque ella no se da cuenta, como cuando uno dice se le está acabando la gasolina y el carro le manda un aviso, esos chiquitos no le avisan. Y hay pérdidas de peso, puede haber una desnutrición asociada a una inapetencia, ¿verdad? Bueno, y vean que también doña Viviana nos hacía una consulta más enfocada a la parte psicológica. Como la pastillita se la toma mientras está en clases, pues ahí sí pasa concentrada, pero cuando llega a la casa y ya le toca a ella como mamá sentarse a repasar cositas con su hija, ahí sí la tiene dispersa totalmente, hijo más bien, perdón, está disperso. O sea, ¿cómo puede hacer ella para aprender técnicas de estudio o este tipo de cosas? ¿Con qué profesional debería de asesorarse para lograr un control de esta otra fase del día que es igual de importante? ¿Puedo atravesarles el caballo a ellos? Claro, doctor, por favor. Para que también nos contesten. Una cosa del metilfenidato, para no usar el nombre es que son aminas de acción corta. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que usualmente 3-4 horas ya pasó el efecto, que se requieren varias dosis en el día. Entonces, aquí cayéndole a la parte de déficit atencional y hiperactividad.
Bueno, necesito el medicamento única y exclusivamente cuando estoy estudiando, y cuando no estoy estudiando no lo tomo. La pregunta se la digo porque entonces hay mucha gente paciente o mucho padre que lo que hace es, el chiquito tiene exámenes, empieza a tomar medicamentos. No tiene exámenes, se lo suspende. La otra, toma, como dice la señora, toma cuando está en clases, cuando llega a la casa no lo toma. Entonces, ¿ese es un manejo adecuado o no de un déficit atencional? Porque yo pienso que el déficit atencional es 24 horas. O soy diabético solo en la mañana y en la tarde no soy diabético, no tomo medicamento. Entonces, es interesante que lo comenten porque también a mí me quedaría la duda. Bueno, ¿vale la pena en este tipo de medicamentos, si es que si están bien indicados, usarlos solo cuando necesita estudiar y el resto del tiempo no? ¿O debe darse el tratamiento en forma permanente porque es un déficit de todo el día? Excelente, buen punto. Y es que es interesante porque a fin de cuentas los primeros años, los años donde está incurriendo en los estudios, son importantes porque se van formando los hábitos de estudio realmente. O sea, el niño crea la capacidad, para poder tener estos hábitos fijos, y yo creo que es lo más importante, ¿verdad? No hay que menospreciar justamente la capacidad, como ya en el adulto, de decir, bueno, yo me tengo que concentrar de distinta forma, ¿no? Yo veo que muchos utilizamos técnicas compensatorias, ¿verdad? Por ejemplo, veo a la doctora cuando entran las llamadas que tiene que cerrar los ojos para concentrarse en lo que están hablando. O sea, todos en cierta forma vamos aprendiendo a utilizar estrategias compensatorias. Pero ¿sabe por qué, Rodrigo? Porque el doctor está a la par y no deja de hablar. No, de hecho, por ejemplo, aquí vemos como la hiperactividad. No deja de moverse en la silla y la señora está contando algo que tengo que poner mucha atención. Claro, y ahora imaginemos qué sucede, por ejemplo, a los niños dentro del salón de clase, ¿verdad? Sí. Cuando un niño es hiperactivo, con déficit de atención y además tiene todos los estímulos, que es que le hable el compañerito de al lado, que vea a los demás jugando, que sonó la sirena, sí, en el patio. Hay demasiados estímulos, entonces uno tiene que aprender a controlarlos. El uso justamente de este medicamento en un momento dado en forma continua lo que permite es que el niño se vaya regulando. Yo creo que idealmente pensaríamos como papás que no queremos que nuestros hijos permanezcan medicados de por vida, ¿verdad? Ni todo el tiempo. Es quizás este temor más común que dicen, no, yo no quiero que mi hijo se vuelva un robotito, ¿verdad? Un sonámbulo. Entonces hay que modificar. La pregunta es esa, entonces, ¿lo uso solo en exámenes? Yo creo que depende. Yo creo que el medicamento tiene una función y uno lo que tiene que valorar es si yo necesito que mi hijo lo tome en la tarde también. O sea, ¿qué es lo que yo quiero con el medicamento? Que mi hijo se logre concentrar y pase materias, no solo exámenes todo el año. Entonces, depende de nuevo, yo creo que depende de cada caso. Si el niño tiene cierto nivel en el cual pueda manejar solamente la medicación en la escuela y en la tarde logra sin el medicamento medio hacer las tareas y llevar buenas notas, tal vez no vamos a ocupar el medicamento en la tarde, ¿verdad? Entonces yo creo que no lo podemos tampoco generalizar. Yo creo que es un caso. Muchos de los chicos que yo atiendo que de pronto toman alguno de esos medicamentos, por ejemplo en vacaciones descansan, ¿verdad? O sea, se toman todas las vacaciones, no se lo dan porque en ese momento no requerimos que su atención esté focalizada en algo específicamente. Entonces le damos como periodos de descanso. Yo creo que pero perdón, también creo que depende, por ejemplo, del horario de la escuela. Si el horario de la escuela es hasta las 3, 4 de la tarde, probablemente a mediodía vamos a requerir otra pastilla, ¿verdad? Porque si no va a lograr todas esas. ¿A qué horas comerían? Si le quita el apetito. Bueno, vean, aquí hay muchas cosas de las cuales podríamos seguir conversando y lo vamos a hacer, pero en muchas ocasiones es importante que para dar un buen diagnóstico de déficit atencional e hiperactividad se evalúe el entorno del niño. Ya lo mencionaban nuestros psicólogos que están hoy acá, debido a que en ocasiones se puede confundir con inmadurez del menor, cuando tiene diferencias de edad, por ejemplo, con respecto a sus compañeros de clase, en fin. Así lo reveló un estudio elaborado por el Canadian Medical Association Journal y queremos compartirlo con ustedes, así que escuchemos esta importante información, hacemos una pausa y regresamos con las otras respuestas. Algunos niños que son diagnosticados con problemas asociados al trastorno por déficit atencional con hiperactividad podrían estar recibiendo un mal diagnóstico. En algunos casos, los menores únicamente tienen problemas de inmadurez relacionados a la diferencia de edades existentes entre los mismos compañeros de grupo. Según un estudio realizado por The Canadian Medical Association Journal, a pesar de que en los grupos escolares establecen límites de edad,
En muchos casos se dan diferencias hasta de 12 meses entre los niños. Los investigadores de la Universidad de Columbia Británica analizaron la variable edad relativa en un estudio que abarcó 11 años de experimentación en niños entre 6 y 12 años. Los escolares con menor edad mostraron un 39% más posibilidades de diagnosticar el trastorno de déficit atencional e hiperactividad. Si un niño es mal diagnosticado, la principal consecuencia es la administración de medicamentos innecesarios a los estudiantes. Es por ello que los científicos recomiendan observar detalladamente a los niños antes de adelantar un diagnóstico inadecuado. Ya regresamos con De Mañana con Monumental. Continuamos con De Mañana con Monumental. Continuamos con más y hay algo muy importante. Vamos a llamar el nombre popular, aunque sea una marca, no hay problema, pero cuando se habla de la Ritalina, es el medicamento más popular del cual estamos hablando, y el doctor tiene una aclaración importante que hacer, doctor, porque el miedo de medicar a las personas, por ejemplo, con un antidepresivo o con este tipo de medicamentos es crear dependencia. ¿Qué podemos decir al respecto de este medicamento tan popular? Bueno, es un medicamento popular y una cosa importante es que es una amina. Una amina son medicamentos que están emparentados con ciertas sustancias que están a nivel del cerebro, que se llaman neurotransmisores. Dopamina es otro medicamento, una sustancia neurotransmisora que lo que hace es convertir información química en eléctrica para que se dé todo en el funcionamiento normal del cerebro. Y cuando hay variaciones de los neurotransmisores, pues entonces esta es la base orgánica, fisiológica de un montón de cosas, de trastornos depresivos, de ataques de pánico y demás. Bueno, esta amina, la Ritalina, pues es un psicoestimulante, así es como se cataloga. Es una sustancia que permite mantener o incrementar los niveles de neurotransmisores para tratar de mantener más tiempo la atención, porque típicamente los pacientes que tienen déficit atencional, cualquiera de los tres tipos de atención puede variar, ¿verdad? La atención refleja, que es la que tenemos, que nos estamos dando cuenta en forma inconsciente de lo que está pasando, y la otra que es la dirigida, ¿verdad? Que es cuando focalizamos y queremos poner atención, que es la que normalmente falla en este tipo de pacientes. Bueno, este estímulo por medio de este tipo de sustancias hace que se pueda mantener más la focalización y permite que estos pacientes puedan aprender o no tener tantos problemas en su parte de aprendizaje. El gran problema es que está íntimamente también emparentada con otro tipo de sustancias que se llaman anfetaminas, que también son estimulantes. Entonces se ha hablado mucho de los efectos anfetaminoides, por decirlo así, de la Ritalina, en el sentido de que puede inclusive producir ataques de pánico, puede producir alucinaciones, conductas compulsivas, y alguna gente ha hablado de que hay potencial riesgo a futuro en niños que han usado mucho tiempo Ritalina, de que puedan generar dependencia con otro tipo de sustancias no legales, como puede ser cocaína, puede ser crack y demás. No quiere decir que, y esto quiero dejarlo claro, no quiere decir que todo el que usa Ritalina a futuro va a depender de cocaína o de drogas, sino que simplemente hay que tomarlo en cuenta porque es un psicoestimulante que puede hacer que este estado como de euforia, de placer, de sensación de bienestar que experimentan los pacientes, bueno, cuando se les baja el efecto, me vuelvo a desinflar, y como me desinflo, me vuelvo a inflar, vuelvo a usar el medicamento. Y esto también hay que tomarlo en cuenta, y como decía Rodrigo, bueno, ¿cuánto tiempo va a ser que vamos a usar realmente el medicamento? No es que lo hagamos permanentemente, sino realmente cuando se ocupa y cuando hay un diagnóstico adecuado, porque los efectos secundarios son muchos, y ve que las alucinaciones, los ataques de pánico, se han hablado de ideas suicidas y un montón de cosas con este tipo de medicamentos. Muy bien, retomando lo que hemos venido revisando en el Facebook, fíjense que nos escribe Manuel Vázquez Cruz, son excelentes en karate, refiriéndose a los niños hiperactivos o a las personas con hiperactividad, dice, por la gran energía y el manejo de límites e impulsos agresivos. Claro que nos especifica el karate reglamentado. Y también Miguel Loaiza Macís nos cuenta que él es profesor de taekwondo y que a la academia donde él trabaja llegan niños muy remitidos por ese tema, o sea, ahí les liberan la energía, pero
controlándole estos límites. Entonces es muy interesante lo que nos cuentan y agradecemos que compartan esas experiencias de vida con nosotros, porque si los papás desesperados dicen, ¿qué hago? Bueno, esta es una buena alternativa. Es parte del manejo integral de ellos, ¿verdad? Correcto. No es solamente medicamentos. Aquí estamos hablando de actividad física, ¿verdad? Que es una forma de... por todo lado. Sí. Canalizan energía a través de algo, ¿verdad? Bueno, el caso de doña Marta, que nos contaba que tiene su hijo de 6 años, también nos menciona un medicamento, no sé si está bien dicho, doctor, Mipramid. No es la misma, mipramina. Mipramina, ok. Pero nos cuenta que le hace unos berrinches cuando está en su casa, ¿verdad? Y que también tiene otra bebé de 3 años que le pega y muerde a un primito de 4 años que tiene. Entonces a ella le preocupa un poquitillo esas conductas. Bueno, a mí me parece recordar de la llamada que ella dijo que en la escuela le iba súper bien, ¿verdad? Entonces, creo que Rodri lo mencionó al puro principio. Entonces tenemos que darnos cuenta si es algo de la situación, de donde está el niño, donde se presentan las escenas, ¿verdad? Los berrinches. Si ella está hablando del berrinche, además tiene una bebé, pues puede ser que por ahí esté generándose la situación, ¿verdad? Entonces es sumamente importante centrarse en la aplicación de límites, ¿verdad? De reglas en la casa, reglas claras, qué se permite, qué no se permite, ¿verdad? Poder modificar, hacer una buena modificación de la conducta dentro del hogar, ¿verdad? Porque sí pareciera que sea como muy situacional y tal vez a raíz de la hermanita, creo que era una bebita, y habló de un primito, me parece también, creo. Sí, el primito de los 4 años, que es el que recibe los mordiscos. La víctima, por ejemplo. Sí, a mí me ha dado resultado que no es que esté trabajando necesariamente la hiperactividad, pero sí dentro del trabajo integral, los horarios de alimentación, hacer horarios para todo. Cuando son periodos de vacaciones y que ya no están tomando medicamento y que la mamá dice no los soporto y tiene de diferentes edades, hay que hacer horarios para incluir la alimentación, pero también la actividad física. Y ellos llevan como tarea a los chiquitos cuando van al consultorio dibujos, o me llevan algo, la bola con la que jugaron, lo que hicieron, que aprendieron nuevo. O sea, tener la mente creativa, ocupados, felices, riéndose, jugando, porque si no, terminan berrinches, quebrando cosas, ¿verdad? Entonces, cuando hacen horarios de juego, se hacen horarios de alimentación. Perfecto. Y se define incluso con los niños lo que se quiere comer, tratando siempre de que haya un balance. Esto significa que las frutas estén presentes, porque ya sabemos las propiedades que tienen para el cerebro, que los carbohidratos estén presentes, que se ha hablado muchísimo de ellos, pero es una forma de energía y de vida. Y también los líquidos y los frescos, los jugos, los lácteos, ¿verdad? Entonces se va incluyendo todos los lácteos durante el día y se incluyen las actividades recreativas, de juego, de descanso, y me parece que es una forma bonita que a nivel familiar se puede ayudar a las familias con estos chiquitos. Incluso ven que en estos 2 últimos casos que recibimos vía telefónica juega un papel preponderante la alimentación, sobre todo relacionada con el sobrepeso, porque don Jorge, por un lado nos contaba su experiencia personal, dice, yo soy hiperactivo y le doy gracias a Dios por ello, si volvieran a hacer repetiría mi vida tal cual por sus actividades de hoy en día, pero nos cuenta que en algún momento no solo fue discriminado por su conducta, ¿verdad? Así como distinta a los demás niños, sino que también era un poquito gordito, nos dice, y eso también me hizo en algunos momentos ser discriminado. Pero también doña Ligia, por aparte, nos llamó y nos contó la experiencia con su hijo, y nos decía, nunca le di medicamentos de nada, y ahí está, hasta habla muchos idiomas hoy en día, en fin, contrario a lo que don Jorge nos decía, dice, yo tomé medicamentos y yo se los recomiendo. Doña Ligia dice, yo nunca le di, y ahí está, claro, ¿verdad? Es que habría que ver primero si había un diagnóstico adecuado. Como digo, no todos los que tienen problemas para aprender necesariamente tienen un déficit atencional, o no necesariamente tienen hiperactividad. Entonces, volvemos a lo que dijimos al principio, a veces hay un sobrediagnóstico y los queremos etiquetar, y hay otros que más bien pasan subdiagnosticados. Yo creo que un profesional es el que debe hacer un diagnóstico certero, y eso es lo que establece si va a requerir o no va a requerir medicamento. Y eso también puede variar mucho. Es que yo no di medicamento, bueno, probablemente tal vez no lo era, o era un cuadro leve. Claro, y es que es importante también no sobredimensionar el diagnóstico, sino el tratamiento, ¿verdad? Porque yo creo que también tenemos que pensar que el déficit de atención considerado con hiperactividad tiene que tener
como objetivo que vayamos prolongando los periodos de atención sostenida, es decir, tiene que tener la persona más tiempo la capacidad de mantenerse atento en una actividad, y también en esto podríamos incluso, ¿por qué no?, hasta apoyarnos muchas veces de todos los gadgets y los juegos tecnológicos, ¿verdad? Porque en un momento dado mantiene la atención sobre una actividad. Esto ya es una ganancia, y secundariamente logramos entonces canalizarlo para que logre mantener su atención en otro tipo de actividades, pese a que el motivador no sea el mismo, ¿verdad? Pero como objetivo es tener la capacidad de tener periodos de atención sostenida mucho más prolongados. Sí, y yo apelaría a otra cosa que me parece sumamente importante y a veces no lo tomamos en cuenta, o sí lo toman los psicólogos en cuenta, los nutricionistas no siempre, tiene que ver con la actitud de los padres. Explicar un poco cuál es el acontecer, por ejemplo, en el área de la alimentación, esos desórdenes en las noches, que el papá llega 2 horas después, otros comen antes, el chiquillo empieza otra vez a levantarse a comer, como en este niño, Jorge, no sabemos si estaba repitiendo para llamar un poco la atención sobre quién es él y comer lo que hace el papá. Muchos niños imitan a otros y no los imitan de la mejor manera porque los hábitos no son saludables. Entonces, qué importante cuando estamos implementando hábitos saludables en niños hiperactivos, negociar con la mamá, porque muchos chiquitos acusan a sus padres, a mí me están obligando a hacer estas cosas y mi papá y mi mamá no lo hacen, ¿verdad? Entonces, ¿cómo armonizar? Porque una buena alimentación es para toda la familia, todos tienen derecho a comer bien, ¿verdad? Y a ser felices. Bueno, tenemos un montón de comentarios, quisiera que nos diera chance de leerlos todos, pero por ejemplo, Cris Abarca nos cuenta, mi hijo toma Ritalina y en la escuela le ha ido muy bien, nada más que a él se le quita el apetito. Según el doctor, solo mientras usa el medicamento, mientras está en la escuela o en actividades sociales. ¿Qué me recomiendan? ¿Seguir el tratamiento toda la semana? ¿Descansar en vacaciones? Bueno, fue un poquito lo que ya le respondíamos, ¿verdad? También, vamos a ver, Gerardo Valverde dice, mi consulta es la siguiente, tengo un primo de 30 años, pero tiene la mentalidad de un niño de 8. ¿Esto se debe al tema que están tratando hoy? ¿Puede llegar esto a ser incurable? ¿En qué se falló para tratar a mi primo? Dice. Bueno, ya ahí es totalmente otro tema, me parece, ¿verdad? Sí, yo creo que es otro tema y pues habría que valorar bien a qué tipo de inmadurez emocional le está refiriéndose, ¿verdad? Porque hay personas que son pues como chiquillos, ¿verdad? O si estamos hablando pues de una inmadurez en otros aspectos que sean como más problemáticos o le esté generando algún tipo de dificultades en su funcionamiento social o laboral, ¿verdad? Entonces yo creo que es como muy difícil pues darle una respuesta con tan poquita información, pero sí, bueno, por lo menos con el tema no se relaciona. Pero tiene que ver con los miedos también. Si uso un medicamento me puedo quedar loco, me puedo quedar enano, me puedo quedar no sé qué, ¿verdad? Esas fantasías que existen a través del uso de medicamentos. Realmente ver si cuando habla de que tiene la mentalidad de un niño de 8 años, si tendrá un ¿cómo se llama? Un síndrome cerebral orgánico. Un retardo mental, claro, sí. Bueno, igual agradecemos la participación que tuvo en nuestro Facebook. Vean, ya tenemos que ir cerrando. Yo quiero un mensaje final de cada uno de ustedes con las especialidades que tienen. Estamos hoy juntando expertos en psicología, en nutrición y medicina interna para abordar el tema de la hiperactividad. Y hemos tenido una actividad lindísima hoy con ustedes a través del Facebook. Han estado hiperactivos nuestros radioescuchas y televidentes, eso me gusta mucho. Así que quisiera un mensaje de cierre. Comenzamos con vos, Michelle. Bueno, primero que todo tratemos de no estigmatizar, de no etiquetar, y nos pasa mucho a las mamás, no de los chicos con hiperactividad, sino de pronto los que tenemos que son compañeritos, entonces, es que mi menganito me pegó y otra vez me tiró tierra en los ojos, o ¿verdad? Ese tipo de cosas, y entonces uno mismo como mamá del otro niño empieza a estigmatizar a estos chicos, a etiquetarlos, a esto de que no los invitamos a las fiestas, ¿verdad? Entonces tratemos de considerar que es algo que no estamos hablando de niños malintencionados que van con la intención de molestar al otro, sino que sencillamente su impulsividad y su falta de control no le permiten actuar de otra manera. Entonces que tratemos de buscar un poquito de empatía, tal vez para estos niños, para evitarles el sufrimiento que de pronto puedan tener a lo largo de su vida por esos estigmas que vamos haciendo las otras personas. Perfecto, Rodri. Bueno, yo agradezco el espacio, Natalia, y decir básicamente que no cataloguemos también esto como un problema, sino como una probable solución, ¿verdad? Muchas veces los niños con hiperactividad, déficit de atención, pueden ser los niños más cariñosos, los niños más divertidos, ¿verdad? Y futuramente los adultos más exitosos
años, ¿verdad? Entonces yo creo que es importante que trabajemos en base a un tratamiento únicamente para favorecer, es decir, para darle las herramientas para que se pueda desempeñar mejor en las funciones del día a día. Perfecto. Sí, yo diría nutrición, yo diría que más bien el hecho de que haya un niño hiperactivo en la familia es el momento oportuno para hacer un alto en el camino y revisar los hábitos de alimentación. Es el momento de decir no a tanta comida no sana, más bien apoyarse en los alimentos naturales que tenemos en este país. Si hay mucho uso de medicamentos, porque es necesario tratar de que la alimentación no tenga muchos químicos, no tenga colorantes. Y yo creo que este proceso de reflexión de la familia hacia una alimentación sana lo que va a promover es una mejor salud en todo el entorno. Y yo creo que eso tenemos que hacerlo obligatoriamente, porque el medicamento y muchas reglas no podrán funcionar si no garantizamos que el niño tiene los nutrientes que realmente necesita. Perfecto. Doctor Rojas Oreamuno, como médico internista, ¿cuál puede ser su conclusión de todo lo que hemos conversado en esta mañana? No, definitivamente dos cosas. Una, que hay que tener certeza en el diagnóstico, es decir, tiene que haber un profesional de por medio en psicopedagogía que sea el que realmente confirme que tenemos un síndrome de déficit atencional con hiperactividad y que él sea el que juzgue de acuerdo a su criterio si eventualmente el paciente deberá o no recibir medicamento, porque no todos son de manejo con medicamento. Volver a insistir en el abuso del diagnóstico, en el sentido de que todo chiquito que le cuesta aprender, prácticamente lo etiquetamos como déficit atencional y no necesariamente es así. Que como bien lo decía Michelle, hay otras cosas orgánicas que es fundamental, y cuando tenemos un chiquito que le cuesta aprender, pues primero descartemos organicidad, y una de ellas es problemas visuales, problemas auditivos. Un chiquito que no ve, que no oye, pues lamentablemente tiene problemas de esta índole. Y a veces hay hasta problemas genitourinarios que pueden favorecer esto. Un chiquito que tiene incontinencia urinaria y está inquieto, que no se, pues eso también le imposibilita el que esté aprendiendo en forma adecuada. Entonces tenemos que tener primero certeza en el diagnóstico, estar en manos de profesionales, y el manejo indudablemente es multidisciplinario siempre. Muy bien, así que de esta manera cerramos nuestra mesa redonda de hoy. Gracias a los expertos que nos acompañaron, el médico internista Manuel Rojas Oreamuno, a los psicólogos del CEDI Rodrigo Romo y Michelle Jack, y a la nutricionista Ligia Chávez. Que les vaya muy bien, muchas gracias por habernos acompañado, y gracias a ustedes, nuestros protagonistas, los radioescuchas que nos siguen a través de la televisión, a través de la radio, y que siempre participan con nosotros. Soy Natalia Monge y los invito a que nos sintonicen mañana a las 9 en punto, si Dios lo permite, acá en De Mañana con Monumental. El doctor Manuel Rojas Oreamuno es médico internista y lo puede localizar en la Clínica de Medicina Interna 25 metros al norte de la entrada de emergencia de la Clínica Bíblica, o puede llamarlo al 2248-0000. De mañana con Monumental. De mañana con Monumental.